Miguel Estela Lapuente está con nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la Perdóname que te invitación. tutee y no te diga doctor. No, para nada. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y coincido en gran parte con lo que dijo el doctor Flores Arauz. Si hay algo que invertir que sea en temas logísticos, porque el crimen ahora es intangible, es decir, no se puede tocar, la tecnología juega un rol importante. Pero más allá de esta perspectiva acertada del doctor Flores Arauz, todas las propuestas que vienen del gobierno son a largo plazo en principio y tal cual lo has mencionado son medidas populistas. Y principalmente porque, más allá del tema logístico, más allá del tema tecnológico necesario y la inversión, el artículo 137 de la Constitución dice que en casos de emergencia interviene las Fuerzas Armadas, no la Policía Nacional del Perú. Ya existe una ley de servicio militar, eso sí, es voluntario, pero el Tribunal Constitucional también ha dicho que en caso en los que se ponga en juego los fundamentos del Estado Social y Constitucional de Derecho, se puede incorporar el servicio militar obligatorio. Ahora, creo que coincidimos que la cuestión del crimen organizado, que el tema del crimen organizado, del sicariato y de este tipo de criminalidad al paso, que antes lo veíamos como lejano, ¿no? Ya lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Coincidimos en que es una cuestión de emergencia nacional, ¿verdad? O sea, Sí, evidentemente. y nosotros no solamente sentados en esa mesa coincidimos en eso. El gobierno hace poco emitió una norma declarando el estado de emergencia en Lima y Callao. Entonces, si han declarado... Que viene a ser una mera formalidad, Miguel, porque estamos en emergencia ya desde hace bastante rato. Claro, pero en la calle lo estamos. Es decir, en ese decreto del de hace 2, 3 días que emite el gobierno señalando, consignando el estado de emergencia, indica que básicamente la policía tiene el control con el apoyo que disponga de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, uno, que no hay ninguna ley previa en el Perú, nunca se ha abordado, no ha existido jamás el servicio militar policial. Y a estas alturas, lo que venga tendrá que ser, yo creo que algún funcionario del gobierno, ante la crisis, se pusieron a pensar y dijeron, ¿cuál es la medida más populista que puede calmar las aguas en este momento? ¿No? Y entonces fueron a Panamá y encontraron hace un mes una propuesta del ministro de Seguridad Interna de Panamá respecto al servicio policial obligatorio. ¿No? La cogieron, es polémico porque allá Panamá no tiene fuerzas armadas, pero dijeron, uy, qué interesante como para ponerlo en la mesa y confundir a la gente y seguir dilatando hasta que termine el gobierno tranquilos, pues no, porque al final de cuentas eso es. Es decir, la Constitución, allá en Panamá es inconstitucional abiertamente, ¿no? Porque ellos no tienen fuerzas armadas. Claro. Pero en el caso peruano, el mismo 137 te da la solución. Un estado de emergencia, quien puede tomar a disposición del presidente son las Fuerzas Armadas, no dice la Policía Nacional. Y el tribunal ya ha dicho y se ha pronunciado respecto a casos del servicio militar obligatorio con acuartelamiento o preventivo, sin acuartelamiento o incluso mixto. Entonces, la fórmula en la Constitución ya está dada. Lo único que van a hacer en este proyecto de ley es un poco distraer a las personas de algo que puede suceder que nunca va a llegar en este gobierno. Y que al final de cuentas lo único que es lo que acabas de comentar al inicio de la conversación, de la entrevista, es una medida populista que no nos lleva a nada, ¿no? A ver, doctor, veamos qué cosa, recordemos qué cosa es lo que dijo Gustavo Adriansen, el PCM, sobre esta propuesta de servicio militar obligatorio. Luego ha hablado el general Oscar Larriola, también entiendo. Luego lo vamos a ver. Veamos primero a Adriansen, por favor. ¿Qué cosa fue lo que dijo? Del Interior impulsará la asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú. 9. El presidente del Sistema Nacional Penitenciario realizará una exposición sobre el estado situacional de los establecimientos penitenciarios en la próxima sesión del CONASEC. 10. El Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual se aprueba el servicio militar y policial obligatorio. O sea, no sé si es que no saben, si están incapacitados intelectualmente, creo que no. El señor Adriansen es alguien competente. Y el señor Santibáñez también, aunque sea medio antipático, también es alguien competente. Y la señora Dina Boluarte, bueno, ella tiene que estar rodeada de gente que sabe. Creo que no quieren tomar las decisiones. O sea, a ver, ¿qué cosa es lo que tienen que hacer? Tienen que ponerle plata al tema de la inteligencia, ¿ok? Tienen que asumir la responsabilidad de sacar a la gente que está delinquiendo, que está extorsionando ahorita de la calle, tenga que hacerse lo que tenga que hacerse. Un estado, no sé si de excepción, pero se tiene que hacer. Y además,
de una vez se tiene que, no sé si decidir a la policía, tratarla como se trataba antes, en 3 fases diferentes, en donde haya gente que se forme como de detectives desde el principio, porque eso es lo que se ha perdido en la policía. Ya casi hay chicos que ya no saben ni siquiera investigar, tenientes, alfereces, capitanes que no saben hacerlo. Ya ni qué decirte del actual jefe de la Policía Nacional, el general... ayúdame, Santi, porfa, el jefe, no es Arriola, su jefe de Arriola, que no proviene de la PIP, es decir, no proviene del ala investigativa y que no sabe hacerlo. ¿Te parece, Miguel, si escuchamos al general Óscar Arriola, el jefe del Estado Mayor de la Policía, hablar también sobre el servicio militar policial obligatorio que se propuso hace algún tiempo? Adelante. El servicio militar obligatorio que recién se van a elaborar los proyectos de ley, las iniciativas, seguramente las concentrarán todas para que salga alguna idea Yo le pregunto fuerte. por la policía, ¿cómo va a ser esto? Sí, pero en la policía... Porque nunca ha habido, ¿no? Nunca, pero... Servicio militar, perdón, claro. Servicio policial obligatorio nunca ha habido. ¿Hay la logística para...? Pero el servicio policial en la eso? policía pasaría a ser voluntario, más bien. Voluntario. Pero esto es una propuesta que ya la hizo la Policía Nacional de todos los peruanos en el año 2019. Claro, es una propuesta antigua que no se llegó a cristalizar. No se llegó a cristalizar. Ahora, ¿cómo se cristalizaría? Se copió de Colombia, nada menos, ¿no? Colombia, que tiene una tasa de 40, ¿no? De 40 claro, pero por cada 100.000 ¿existen habitantes. los recursos, la logística para hacerlo voluntario, así como usted dice? Aunque ha dicho obligatorio el presidente del Consejo de Ministros el día de ayer. Claro, entonces todo esto entra, es como un proyecto, ¿cierto? Uno de estos acuerdos es presentar proyectos que conlleven al servicio militar. Claro, pero cuando se plantea esta propuesta, tiene que haber un análisis previo, ¿no? De la viabilidad de esta propuesta. Las medidas que marcan la historia de la humanidad, cuando hay un programa, ahí tiene que haber un presupuesto. Cuando hay un proyecto, un presupuesto. Claro. Y entonces... A ver, perdóname, estoy conversando el tema. Sería genial conversarlo ahorita. Doctor, estoy con el doctor Miguel Estela, abogado constitucionalista. Veo al general Arriola hablando lo que habla y me queda la duda de si realmente está de acuerdo con lo que está diciendo. Por su expresión corporal o por sus gestos, me da la impresión de que no está de acuerdo, pero lo tiene que decir porque, a ver, es el jefe del Estado Mayor en el gobierno actual. Doctor. Bueno, coincido contigo. Parece que esa fuera la impresión que da. Es que es una medida totalmente improvisada. Más allá de lo que puede haber sucedido en el pasado que no prosperó o lo que se ha tomado en Colombia, es que, fíjate en las noticias, este tema es novedad en Panamá. Entonces, han estado buscando qué cosa es novedad para decir después, no, es que eso también se está debatiendo porque es el boom en América Latina, la solución, ¿no es cierto? Entonces, claro, al principio intentaron, hablando sobre un régimen de mano dura como tipo Bukele y demás, pero no le funcionó, porque la verdad es que el crimen, con todos los anuncios que ha hecho este gobierno, no han parado. Por eso yo tengo que decir que no le voy a agradecer nada a la señora Dina Boluarte. Elegir entre Pedro Castillo y entre la señora Dina Boluarte es entre un infarto y un cáncer terminal. Es decir, el infarto te mata inmediato cuando te da en la mayoría de las ocasiones, y el cáncer terminal sabes que vas a morir en algún momento. ¿No estás de acuerdo con lo que dijo el doctor Humberto Abanto hace algunos días? Que si bien es cierto, teníamos hace poco a un sujeto que nos quería tirar por el barranco, ahora tenemos a un chofer que nos maneja a 30 por hora. No hay que pedirle mucho tampoco. Para nada, no estoy de acuerdo con esa afirmación, con el respeto que se merece el doctor Abanto. Además, porque hay grandes indicios de que respecto al soporte que habría dado el cofre respecto a la fuga del señor Cerrón, ¿no? Entonces, que está todavía en una investigación rigurosa. Entonces, decir que hay una persecución política cuando hay grandes indicios o una investigación de promedio respecto a que el propio gobierno habría ayudado al señor Cerrón, también me parece una afirmación descabellada en ese sentido, que no comparto, del doctor Abanto, y que además agudiza la cuestión de que el gobierno está simplemente poniendo pequeños temas para, en el poco tiempo que le queda de gobierno, digamos, distraer a la población o simplemente tomar medidas populistas, que no soy el único, es decir, no soy una voz minoritaria diciendo que las medidas que está anunciando el gobierno respecto a este tipo de temas son a largo plazo, todas son a largo plazo. A ver, doctor Estela, posiblemente hemos sido testigos de 2 propuestas populistas. Una, seguramente la del servicio militar y policial, la verdad, y la última pregunta sobre el tema, ¿dónde van a meter? Ya, ok, hacen el servicio militar obligatorio, lo ordenan, lo ejecutan, lo priorizan y se hace. ¿Dónde metes a 200.000
chicos que tendrán que ser levados, me imagino, ¿no? Los agarras de las discotecas, te vas a las pandillas, te vas a las calles, levantas chiquitos. ¿Dónde metes? ¿Cuántos son? ¿150.000? ¿200.000? ¿Dónde está el cuartel? ¿Dónde está el ambiente? Eso no lo tenemos. A ver, ahí sí coincido con el general Roger Ceballos, que ha sido comando Chavín de Huántar, comando claro que Chavín sí. de Huántar, y él dice, él tenía en ese momento la cifra exacta, yo no la tengo, pero hay un número exacto que debería ingresar como reserva o como soldados también a las Fuerzas Armadas. Específico, porque tienen un déficit en cuanto a recursos humanos de esta naturaleza, ¿no es cierto? No es que va a ser una cantidad desproporcionada, irregular, sino que es apoyo para restablecer el orden interno en una situación de emergencia nacional, que es una de las modalidades del estado de los estados de excepción, que son dos, ¿no? El estado de emergencia y el estado de sitio. Sí. El estado de sitio ya es una situación mucho más radical, guerra exterior. No te puedes ni etcétera. mover de tu lugar, digamos. No, incluso el propio Poder Ejecutivo, a través del presidente, puede tomar la decisión de elegir qué derechos quedan vigentes. En cambio, en el estado de emergencia te dicen cuáles son los que quedan restringidos o suspendidos, que son básicamente 4, ¿no? Que están ahí mismo en el artículo 137. Entonces, yo creo que el servicio militar obligatorio es totalmente viable con acuartelamiento. Y lo digo porque el propio tribunal lo ha señalado. Es decir, esto no es una medida que se está inventando, ya viene desde hace años. Y no es como el tema del servicio policial obligatorio que nunca existió en el Perú, sino que en los últimos 10 años diversos gobiernos han intentado tomarlo como una medida, no por una cuestión de que las Fuerzas Armadas sean un reformatorio, eso es una perspectiva equivocada, sino porque al haber fuerzas transnacionales ajenas a nuestro territorio nacional que invaden y se meten y delinquen, ajenas a nuestra soberanía, Sí, claro. es evidente que es un tema de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no se va a dar abasto solamente con tecnología, también tiene que haber un patrullaje que es disuasivo y un patrullaje o más allá de un patrullaje y estrategias de inteligencia que vienen desde las Fuerzas Armadas, tiene que venir acompañado evidentemente de muchachos capacitados, que principalmente ha apuntado a aquellos que no estudian, ni trabajan, ¿no? A ver, doctor, otra medida que algunos han llamado populista, o anuncio o promesa, digamos, es la de la pena de muerte. Yo quiero hacer el disclaimer, yo lo he dicho públicamente aquí en Betel, yo soy como cristiano, incluso encuentro razones en la escritura para estar a favor de la pena de muerte, porque no la voy a dar yo, la va a dar el Estado, etc. No vamos a entrar en esa discusión. Sin embargo, también soy consciente de que me parece un poco populista el asunto, porque no vas así des la orden de la pena de muerte, hay muchas cosas que se tienen que hacer en el medio para que eso se pueda concretar. No solamente salir del orden internacional, de la corte y de todo lo demás, sino incluso tiene que haber un cambio de constitución, lo cual no es rápido, necesitas por lo menos un par de legislaturas para hacerlo. Una reforma, sí, exacta, tiene que haber una reforma constitucional. ¿Qué cosa tiene que pasar para que haya pena de muerte y realmente sea cierta la posibilidad que ha abierto esta semana la presidenta y no solamente algo populista? A ver, el Perú antes de la ratificación y entrada en vigencia del Pacto de San José ya tenía en sus constituciones la pena de muerte en caso de guerra exterior. Por lo tanto, solamente puede conservar este tipo de pena de muerte, ¿no? Si no me equivoco, el último caso fue en la década de los 70, donde se fusiló a un miembro de las Fuerzas Armadas. De manera posterior, en el régimen de Fujimori, se incorporó la pena de muerte para casos de terrorismo, Sí. pero ya era letra muerta. Nunca se ha aplicado ni se va a aplicar en el Perú, ¿Por qué? al menos mientras esté, porque eso se incorporó después Del fenómeno terrorista. No, se incorporó después de la ratificación por parte del Estado peruano del ok, Pacto de San o José, sea, y el Pacto de San José lo Entonces, prohíbe. no funciona lo que está ahí escrito. No sirve. La parte del artículo 140 respecto a la pena de muerte para casos de terrorismo sí es letra muerta. Para pena de muerte en casos de guerra externa sigue vigente, solamente que no tenemos pues una situación así. Ahora, ¿qué pasaría si el Perú, perdóname que te interrumpa solamente para por favor, para terminar esta idea, es si el Perú sale del Pacto de San José, uno tiene que anunciarlo un año antes, esto ya lo sabemos, y a partir de allí hay dos posiciones. Puede ser una reforma constitucional introduciendo nuevamente la pena de muerte para casos de terrorismo u otros después de haber salido del sistema interamericano, o puede salirse del Pacto de San José y luego mantener el artículo de la Constitución que dice pena de muerte para terroristas y mantenerlo vigente. Al ya no estar suscrito al ya no estar ratificado el Pacto de San José o denunciado el Pacto de San José por el Perú,
esa letra muerta que se dice, la Se segunda activa. parte, podría activarse, ¿no? Porque ya no estamos ante un supuesto Ya, del Pacto de San José. eso hacia afuera, pero hacia adentro la Constitución tiene que cambiar, me imagino. ¿Cómo vas a fusilar a una persona ahorita así con la Constitución como está? Bueno, es que tiene que seguirse un procedimiento. Por eso coincidía con el doctor Flores Arauz, porque no es disuasivo. En realidad no es disuasivo, porque tiene primero que denunciarse. Después una sentencia. La persona va a apelar. Sentencia de segunda instancia. Apoyo de la Corte Suprema. La Corte Suprema, pues después el Tribunal Constitucional. Después el sistema interamericano. Es decir, y pueden pasar hasta 10, 15 años. No, y pasa eso en lugares en donde ahorita hay pena de muerte. En los estados que lo han aceptado en Estados Unidos, un condenado a muerte pasa en el pasillo de la muerte, puede pasar 2 décadas ahí esperando. Porque es la última ratio la pena de muerte. Tienen que agotarse todos los procedimientos en el medio. Incluso tendría que realmente saberse que ese sujeto es culpable de verdad, y para eso necesitas una sentencia firme, una última instancia. Así que no es que a los extorsionadores los van a fusilar mañana, los chapan hoy y los fusilan mañana. Así no es. Claro, no va a suceder eso. Es decir, ahora coincido plenamente con lo que has indicado, pero estaba escuchando, me parece que el día de ayer en Exitosa, a un coronel que decía que debían activarse los juicios sumarios contra este tipo de delincuentes, ¿no? Y bueno, eso me hace recordar a los famosos jueces sin rostro de la época de Fujimori. La verdad es que todas estas medidas de juicios sumarios, elevar las penas, pena de muerte, no sirven en el Perú. Es decir, las unidades de flagrancia, mira, fíjate, las unidades de flagrancia intervienen cuando el delito se está cometiendo. El derecho penal en la investigación interviene, la fiscalía, la policía interviene cuando el delito ya se cometió para investigar. Ninguna medida, salvo en un sector, el sector de la propuesta del servicio militar obligatorio, atacan de manera preventiva todas estas situaciones. Entonces, yo creo que coincidimos todos en que estamos en una situación de emergencia nacional, y que esta situación de emergencia nacional no solamente lo podemos decir 2 personas sentadas aquí en la mesa, sino también el propio gobierno ha reconocido a través de un decreto hace 2 o 3 días, declarando la emergencia nacional en 2 ciudades, y por lo tanto está facultado para que intervengan las Fuerzas Armadas. O sea, claro, no hay mayor... Es más, en este momento las Fuerzas Armadas pueden intervenir sin necesidad de una ley de servicio militar obligatorio, porque al estar en vigencia un decreto que ordena o que declara la emergencia nacional, que es una de las modalidades. O sea, sí pueden levantar chicos, digamos, en una redada. No, eso sí no pueden hacer, pero lo que me refiero es a la intervención en las calles de manera temporal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con lo que hay disponible de recursos humanos en ese sentido y logístico, lo que puedan apoyar con la policía. Evidentemente la defensa nacional no solamente le compete a la policía, le compete también a las Fuerzas Armadas. Yo creo que, es decir, en cuanto a la propuesta del servicio policial obligatorio, creo que debería debatirse en una mesa con los plazos correspondientes. No se descarta finalmente, pero lo que no podemos hacer es levantarnos un día, ver las noticias en cómo está la cosa en América Latina y proponer para que la gente se olvide. Eso me parece irresponsable. Y eso no significa que los funcionarios, que el ministro del Interior, que el premier o presidente del Consejo de Ministros, Adyancén, sean personas incompetentes. Simplemente que pueden ser personas competentes que al hacer política salen de su rol académico para involucrarse con acciones que probablemente no han estado familiarizados durante toda su vida, que han estado en la academia, ¿no? Hacer política no es hacer academia. Para nada, son cosas totalmente distintas. Cosas diferentes. Y ni siquiera es como las leyes de la física. Una es pues, cuántica y la otra es de física normal. A veces no funcionan las cosas en los 2 lados de la misma manera, ¿verdad? Ni siquiera los patrones morales a veces. Totalmente. Doctor, me gustaría terminar la entrevista. Tenemos seguramente unos 2 o 3 minutos. Quisiera su opinión un poco sobre algunas acusaciones constitucionales en ciernes en el Congreso. A ver, ¿cómo ve usted la posibilidad de Martín Vizcarra? Y hace poco se le pretendía inhabilitar por 4ª vez o 3ª vez por el tema del vacunagate. ¿Es posible que al señor se le pueda realmente inhabilitar y no pueda formar parte de una elección en el futuro? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista constitucional? En el caso de Martín Vizcarra, sí, claro, sí, él ya está inhabilitado por el Congreso 10 años. Ahora, él tiene un amparo, si no me equivoco, que en este momento está por debatirse, ya presentó su recurso de agravio constitucional y debería estar por debatirse en el pleno del tribunal, si no me equivoco, ¿no? A ver, y en el caso de Antauro Humala, se ha hablado mucho de que no puedes tirarte abajo a un partido completo simplemente por la opinión de un militante, aun cuando ese partido
tenga el nombre del militante. ¿Cómo ve usted la situación en torno al partido Antauro y lo han sacado de elecciones sencillamente por el dicho de matar y matar que ha dado el señor Antauro Humala en las últimas semanas? Lo que pasa es que esto lo ha analizado muy bien la Corte Suprema en primera y segunda instancia. Es un mecanismo legal totalmente válido, es un recurso excepcional que prevé la ley de partidos políticos para organizaciones que atentan en esencia contra el sistema democrático y los pilares que sustentan el Estado social y constitucional de derecho. Ahora, su hermano Antauro puede ser candidato, de repente invitado por otra organización, pero su organización está totalmente apartada ya del sistema electoral por la misma razón del razonamiento que ha hecho la Corte Suprema. Por haber sido el huevo que tenía al animal en ciernes, ¿verdad? Bueno, el nido en donde estaba gestándose todo esto. Es decir, sí, pero la Corte Suprema ha dicho que de facto él es el líder del partido político al margen de que no sea dirigente porque se comportan además sus militantes como tal. Ok, Natalia Primo, que también es un abogado constitucionalista conocido, ha dicho que bajo ese razonamiento debería tratarse de la misma manera con una futura organización política que acoja como invitado a Antauro Humala, puesto que estaría cometiendo la misma falta que la original. Es decir, ser el nido que acoge al sujeto que está diciendo que va a incendiar el país matando gente. Depende, ¿no? Porque ¿qué pasa si él es invitado por otra organización y lo hacen firmar una declaración jurada o un pacto ético en el que se dice que se compromete con los principios de la organización y proclama pero ya no va a ser Antauro Humala, principios democráticos? ¿Qué va a decir Antauro Humala después de eso? Bueno, será... ¿Qué va a prometer? Nada. Será un Antauro llantizado, pues, ¿no? Será un Antauro de la hoja de ruta, como lo fue su hermano en algún momento. Si es que quiere participar en la vida política nacional, los actores políticos tienen que aprender que se respete el sistema democrático y tendrán que perder su esencia violenta si es necesario, ¿no? Bueno, un poco de eso ya hay, ¿no? Lo hemos visto sentándose con caviares y con pro LGTBs en la misma mesa. Aunque su posición no ha cambiado, ¿no? Igual aún reuniéndose con ellos. Ahí sí no sé cómo funciona el cerebro de Antauro Humala, porque si él quiere matar homosexuales o encarcelarlos en todo caso por el simple hecho de serlo, ¿qué hace sentándose con la gente de Juntos por el Perú y todo eso, ¿no? Es medio raro ese razonamiento. Bueno, yo creo que si no lo escuchamos ratificarse en sus anteriores propuestas que llevaron a su organización a su proscripción del ordenamiento constitucional o ordenamiento jurídico peruano, quizás sea un Antauro Humala que se ha ayornado, ¿no? Y se ha hollantizado, que es probablemente, o es una posibilidad en todo caso, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Su reflexión final sobre estas dos propuestas aparentemente populistas del gobierno. Una, la del servicio militar obligatorio, y la otra, la de la pena de muerte. Respecto al servicio militar obligatorio, es totalmente viable. Yo lo vengo sosteniendo incluso desde el año pasado. He coincidido con el general Ceballos en este extremo. El servicio policial obligatorio sí es una medida totalmente improvisada. El Tribunal Constitucional ha dicho que es viable el servicio militar obligatorio, con acuartelamiento incluso o mixto. Pero no el policial. El policial no existe pronunciamiento que diga el funcionamiento sobre el particular, porque en el Perú no ha existido nunca esta posibilidad de que venga de la institución policial. Y respecto a la pena de muerte, está claro pues que la señora Dina Boluarte, cuando dijo estoy pensando en la pena de muerte, parece que tendrá que sentarse y esperar que acabe su gobierno, porque aún quisiendo ella no va a poder hacerlo, ni aún con la mayoría del Congreso, ¿no? Va a tener que todavía pasar bastante tiempo, porque si denunciamos, va a pasar un año y ya el gobierno de Dina Boluarte se acabó. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable.